Bien, quería, antes de empezar, en nombre del foro y en el mío propio, queríamos dar las condolencias a la familia de don Alfredo Pérez Rubalcaba, que, como saben, falleció hace un par de días, un hombre de Estado y que trabajó y ha trabajado por la democracia, por España, y, en fin, le he dejado un grato recuerdo. Quiero hacer extensivo a la familia socialista estas condolencias del foro. En primer lugar, le va a dirigir la palabra a Alicia, vicerrectora de la universidad, en representación de todos los patronos. A continuación, don Mariano Silvera dará su conferencia y cuando él termine les pasarán unos folios por si quieren hacer alguna pregunta, que moderará, como siempre, Alberto Aguirre, director de La Verdad. Así que, sin nada más, Alicia, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos ustedes en este desayuno informativo que organiza el Foro Nueva Murcia. Hoy nos acompaña el presidente para Europa y Asia de Cabify, Mariano Silveira. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mariano nació en Argentina, es ingeniero aeronáutico por la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un Executive MBA de la Escuela de Negocios IAE. Trabajó en Repsol como responsable comercial senior en España. Tras 2 años dio el salto a la petrolera YPF, donde estuve 5 años, hasta ser director de retail en Argentina. Posteriormente ingresó como country manager en España para la empresa Globant, una compañía de desarrollo de software extremadamente disruptiva, con más de 8.000 clientes de la talla de Google, LinkedIn, Disney o BBVA, entre otros. Cuenta además con 16 años de experiencia global en el mundo del retail, habiendo liderado áreas de operaciones, marketing y ventas en otros muchos desafíos. En septiembre de 2016, Silveira fichó por Cabify para ser el responsable de la empresa en Madrid, Sevilla y Valencia, y en menos de un año asumió la responsabilidad de todo el mercado español. Actualmente desempeña el cargo de presidente de Europa y Asia para la compañía. Como ya me imagino que saben, Cabify es la empresa española de movilidad fundada en 2011 por un empresario español, Juan de Antonio, que a través de su app ofrece un servicio de transporte a partir de la geolocalización del usuario. La plataforma registra la localización de un pasajero a través de GPS del móvil y le envía al coche más cercano. El usuario puede elegir el vehículo en el que puede viajar desde la app y también hacer el pago. La compañía ya opera en 40 ciudades y 13 países. Actualmente continúa un proceso de expansión muy exitoso y está logrando transformar la movilidad urbana en todos los mercados donde está implementada. Cabify ha entrado en la guía de los gigantes tecnológicos en el mundo del transporte privado y ya cuenta con una valoración cercana a los 1.500 millones de dólares, lo que la convierte en una de las líderes mundiales en las aplicaciones que compiten con los servicios de taxi tradicional y también la convierte en la primera startup española en superar 1.000 millones de euros de cotización. Desde el pasado mes de marzo, Cabify opera ya en Murcia y Cartagena, en lo que Mariano definió como un paso natural para nosotros, para la empresa, con la que esperamos dar una nueva alternativa a las necesidades de los ciudadanos y visitantes en materia de movilidad. Les dejo ya con Mariano Silveira, una persona de mentalidad innovadora y creativa. Es experto en nuevas tecnologías y métodos ágiles y también experto en liderar procesos de transformación digital que permitan a las empresas adaptarse rápidamente y poder enfocarse en conectar emocionalmente con sus clientes mediante la creación de experiencias de usuario personalizadas y relevantes. Gracias a todos. Muy bien, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer, por supuesto, al Foro Nueva Murcia y a Fernando, que no te veo por ahí, estará Fernando, por haberme invitado. Por supuesto, a los patrocinadores y sobre todo, bueno, a todos ustedes que nos han decidido acompañar. Y bueno, es un placer para mí estar aquí con los murcianos, contarles quién es Cabify, qué hacemos, por qué lo hacemos. La verdad es que somos ahí una compañía
de la que se habla muchísimo, se habla mucho de la movilidad, pero muchas de las cosas que se dicen no son tan así. Entonces, estas son oportunidades que realmente tenemos y que queremos aprovechar para poder contarles la verdad detrás de nuestra historia y de nuestra visión. Lo primero, ¿sí? Compartir con ustedes una mala noticia, ¿sí? Tenemos un gran problema, tenemos un problema del cual todos somos responsables. Somos responsables y somos víctimas al mismo tiempo, y eso es lo que lo hace complicado. Esto lo voy a pasar por aquí. Entonces, lo primero es que cada vez somos más ciudadanos en las ciudades, cada vez somos más personas en este planeta. De hecho, para 2050 la población de la Tierra se va casi a duplicar. Más de 5.000 millones de personas van a pasar a vivir, van a nacer y van a vivir con nosotros, y el 80% de esas personas van a vivir en ciudades, sobre todo el 80% es en ciudades aquí en Europa. Imaginémonos si hoy estamos complicados, cómo vamos a estar dentro de los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, en ese sentido es donde la movilidad pasa a tener un rol fundamental, ¿sí?, en nuestra calidad de vida, ¿sí? El aire que respiramos, el tiempo que tardamos en llegar de un sitio a otro, la libertad y las opciones que disponemos para poder elegir son clave para realmente poder mejorar la calidad de vida de las ciudades. Concretamente, si podemos dar el ejemplo, en el caso de una ciudad como Madrid, hay más de 2,5 millones de vehículos particulares que circulan todos los días por la ciudad, ¿sí? Estos vehículos, si analizamos cómo se utilizan, más del 75% de las veces los utiliza solamente un conductor o una conductora, y sobre todo, y este es el dato fundamental, el 95% del tiempo están aparcados. O sea, cuando medimos la tasa de utilización del vehículo, esa tasa de utilización es menos del 5%. ¿Y por qué es menor? Porque incluso de ese 5%, solamente para ir del punto A al punto B, usamos el 1% del tiempo. El resto estamos o buscando un sitio para aparcar o atascados en el tráfico. Son datos que realmente ya nos van pintando un poco cómo es la movilidad hoy. Tengan idea más o menos que en la mitad, en las ciudades promedio, la mitad de los desplazamientos se realiza con vehículos particulares. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo hacemos porque es la forma más cómoda de movernos, porque no tenemos otras opciones, ¿sí? En definitiva, porque de alguna manera el transporte público, las opciones no son para todos, no a todo el mundo le sirve, no a todo el mundo le parece cómodo, no a todo el mundo le parece económico, o las razones que tengamos como usuarios, pero la realidad está ahí. Más de la mitad de los desplazamientos se hacen en vehículo particular, vehículos que pesan 1.500 kilos, que consumen combustible, que nos cuesta muchísimo dinero y que solamente usamos entre el 2 y el 3% del tiempo. Quédense con ese dato porque lo vamos a repetir bastante. La movilidad prácticamente no ha cambiado en los últimos 75 años, nos movemos igual. Las ciudades han estado desarrolladas y diseñadas y cada vez más pensándolas en el vehículo como centro de la ciudad. De hecho, quizás aquí en España y en Europa no sea tanto, pero si viajan a Sudamérica, en DF están construyendo, por ejemplo, ya autopistas encima de las autopistas actuales, porque ya las autopistas actuales no les alcanzan y necesitan más sitio para meter más coches. Me parece que estamos haciendo algo mal, ¿no? Me parece que tenemos que volver a recuperar la ciudad para las personas, poniendo al ciudadano en el centro de todas las decisiones que tomemos. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta forma de movernos? ¿Sí? Perdemos más de 4 días al año en la nada misma, atascados en el tráfico. Es un gran problema, por supuesto, porque es un tiempo de todos, y si eso lo cuantificamos en dinero, ni hablemos cuánto pesa esto en el porcentaje del PIB. Hablamos de 4 días de todas las personas perdidas dentro de coches. Otro dato, los vehículos aparcados ocupan más del 35% del espacio urbanizable de las ciudades. ¿Sí? Imaginemos lo que podríamos hacer si liberáramos todo ese espacio. Y sobre todo pensemos que los que diseñaron estos vehículos no los diseñaron para que estén aparcados, los diseñaron para que estén en movimiento. Tampoco los diseñaron para que lleven una sola persona, si no le hubieran dado una sola plaza, y sin embargo los coches tienen 5. ¿No? Estas cosas que suenan tan básicas y tan obvias, pues así es como nos movemos hace muchísimos años y lo seguimos haciendo. Estos vehículos, estos desplazamientos son responsables de más del 23% de las emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno. Hay ciudades, por suerte aquí en España no las hay tantas, pero hay ciudades en el mundo, hay países que esto es gravísimo, esta situación es gravísima. Hay ciudades en India que, para que tengan una idea, el equivalente del aire que respiran estas personas es el equivalente a que fumaras 98 cigarrillos al día. ¿Sí? Ese es el aire que estamos respirando.
Aquí en España no estamos tan lejos, estamos lejos pero no tanto. La verdad es que hemos sobrepasado varias veces los límites que impone la Unión Europea en este tipo de emisiones y de partículas en el aire, y tenemos que hacer algo, urgente. Bueno, y sobre todo hay un dato, el dato más negativo aquí es que, dada la cantidad de vehículos en circulación y dado el error humano, el factor que incide en la gran mayoría de los accidentes, porque vamos conduciendo mirando el móvil o vamos no prestando atención, o la gente conduce alcoholizada o con exceso de velocidad, la realidad es que al año hay 1.200.000 personas que mueren en accidentes fatales de tránsito. Este dato es horrible llevarlo a cifras económicas, pero es todavía más representativo. Este dato del 1.200.000 muertes al año en accidentes de tráfico representa el 3% del PIB mundial. ¿Sí? Bueno, por suerte hay cosas que están cambiando o están empezando a cambiar. De hecho, ya hoy moverse en alternativas como pueden ser Cabify versus el disponer de tu propio coche particular ya puede resultar hasta un 25% más barato dependiendo de la cantidad de kilómetros que hagas. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar el coste del parking, el coste del coche, el mantenimiento, el seguro, determinados kilómetros no es rentable el tener tu propio coche para poder moverte. Está lejísimo de serlo. Hay otra tendencia que es clave y que es muy relevante, ese es un dato de Estados Unidos, cómo han caído las licencias de conducir en la gente joven, pero hay un dato todavía más significativo. En Reino Unido, entre los 17 y los 30 años de edad, más del 50% de las personas no dispone de licencia de conducir. Y no dispone de licencia de conducir no porque sea cara o porque sea complicado de sacar el carnet, sino porque no les interesa conducir. Y cuando cruzamos esto con la última tendencia, que dice que los millennials, y esto es algo que los que tenemos hijos lo vivimos a diario, ya no les interesa comprarse cosas, me refiero, sí, les interesa comprarse su móvil, les interesa comprarse ropa, pero ni se les ocurre, ni se les cruza por la cabeza hipotecarse a 40 años para comprarse una casa o para comprarse un coche. Los millennials están mucho más acostumbrados a pagar por disfrutar experiencias, pagar por uso, ¿sí? Ya sea para alquilar una habitación. De hecho, Airbnb es la compañía tecnológica que tiene más camas en todo el mundo y no es dueña de una sola cama. ¿Sí? Podríamos pensar de que Cabify, que tiene más de 300.000 vehículos en circulación en cualquier momento del día, ningún vehículo es nuestro. Las cosas están cambiando y están cambiando a pasos agigantados. Y este es un dato muy importante. No solo los millennials, sino también los centennials, y hablamos de que es un grupo de la sociedad que en los próximos años va a ser representativo de más del 60% de la sociedad, no quieren conducir y no quieren comprarse coches. Entonces, si no logramos generar un cambio en la movilidad de cómo es la situación actual, vamos a estar complicados. Entonces nos damos cuenta de que aquí, ¿cómo podemos hacer para movernos de una situación de una movilidad insostenible, que es la situación actual, a una movilidad mucho mejor? Hoy la situación de esta movilidad que tenemos es que es una movilidad cara, agobia, genera tráfico, genera accidentes, contamina, ocupa espacio, nos hace perder el tiempo. ¿Cómo podemos movernos hacia ciudades donde la movilidad sea otra cosa, diferente? Esto seguramente lo han visto, es algo que se habla mucho. Hay 4 tendencias que se están, y que todas están realmente siendo impactadas, y sobre todo la clave detrás de estas tendencias es el software. ¿Sí? Esto no solamente entre la movilidad, todas las industrias, todos los sectores están de alguna forma siendo, no sé si atacados es la palabra indicada, pero la disrupción del software y de compañías tecnológicas seguramente está tocando a las puertas de todos los sectores, y por supuesto que la movilidad es uno de los que más relegado había quedado. Y cuando nos ponemos a pensar cuáles son las compañías que están detrás de la movilidad, encontramos a compañías como Amazon, Google, Apple, ¿sí? Compañías que no tienen nada que ver con la movilidad. Bueno, por supuesto Cabify, Uber, hay compañías que sí nacimos con la movilidad en nuestro ADN, pero sobre todo son todas compañías tecnológicas. Ya vamos a ver cuál es la razón de ser de eso, pero sobre todo lo importante de estas tendencias, ¿sí? Es que se retroalimentan entre sí, el vehículo compartido en plataformas como la nuestra, el coche conectado, el coche eléctrico, el coche autónomo todavía le falta bastante, pero es algo que llegará.
Pero por supuesto, si recordamos las tasas de utilización del coche, algunos se acuerdan, estábamos hablando del 3% de media. Solo por poner un ejemplo, en el caso del taxi a nivel mundial, incluso aquí en España, las tasas de utilización del taxi, de ocupación, están en torno al 50%. Un vehículo de Cabify está cercano al 70%. Y eso es gracias a la tecnología. En definitiva, lo que buscamos es que si tú, como usuario, estás cada vez más acostumbrado a contratar servicios y a comprar cosas a través de móviles, a través de una plataforma móvil, una aplicación móvil, porque tú tienes el control, porque tienes la seguridad y porque te gusta hacerlo, de alguna forma la movilidad no puede quedar exenta, y lo que tú estás buscando es que los coches te vengan a buscar a ti y no que tú tengas que ir a buscar los coches, ya sea ir a buscar tu coche al parking o ir a buscar el taxi a la parada o ir a buscar el autobús a la parada de autobús. La movilidad de alguna forma tiene que ofrecer alternativas para que como usuarios de vehículos particulares, teniendo el vehículo en la puerta de tu casa, tengamos opciones más cómodas, más baratas y más ágiles para poder movernos y así poder elegir dejar nuestro coche en casa o ni siquiera comprarnos un coche. Esta retroalimentación de estas tendencias es clave. Por ejemplo, hoy comprarse un vehículo eléctrico 100% es muy caro todavía, no es rentable pagar ese dinero por la cantidad de kilómetros que uno realiza, y sin embargo sí lo es si analizamos la cantidad de kilómetros que realizan estos vehículos dentro de una plataforma como Cabify. Sí pasa a ser muy rentable que estos sean vehículos híbridos o vehículos eléctricos, con lo cual el hecho de que existan plataformas como Cabify acelera la fabricación y la venta de vehículos eléctricos, y eso hace que el círculo se retroalimente. Y lo que sucede aquí es que, en definitiva, esta transformación, ¿sí?, en la que la movilidad irá pasando, esperen que me he liado aquí, la movilidad irá pasando de una movilidad anticuada en la que todos los desplazamientos o la gran mayoría de los desplazamientos se realiza a través del vehículo particular, iremos a una situación de movilidad en el futuro. Hablamos de aquí a 5, 10, 15 años, dependiendo de cada una de estas tendencias que veíamos antes. Cuando llegue, el vehículo eléctrico ya es una realidad, el vehículo compartido es una realidad, el vehículo conectado de a poco también con el 5G irá llegando. Me refiero a vehículos conectados con el entorno y entre sí. Y el vehículo autónomo quizás tarde 10 años o más, pero llegará. Pero en definitiva lo que veremos serán plataformas de vehículos eléctricos, conectados, autónomos, y sobre todo como parte de una plataforma inteligente que estarán moviendo personas de un sitio a otro, ¿sí? Tú te encontrarás dentro de un vehículo con gente que no conoces, podrás por supuesto decidir viajar solo, y viajar solo tendría sentido que fuera más caro que viajar en un vehículo con otras personas, pero en definitiva serán vehículos eléctricos y autónomos que estarán en todo momento en circulación llevando a personas de un sitio a otro. Muchísimos menos vehículos de los que tenemos en circulación hoy. Si recordamos el 3%, aquí estaremos en tasas del 80-90%, es que habremos generado un impacto terriblemente positivo en la movilidad de las ciudades, por supuesto. Y cuando esto sea una realidad, que ya de a poco lo está haciendo, pero cuando sea una realidad cada vez más palpable, por supuesto que el impacto de esto será que habrá muchísimos menos accidentes. La reducción, cuando tú reduces la cantidad de vehículos y el factor humano, los accidentes fatales se verán reducidos de forma drástica. Por supuesto que el incremento del espacio urbano, si tú no tienes vehículos aparcados, porque es que, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido tener un vehículo aparcado, ningún sentido, es una falacia, es algo sin lógica alguna. Imaginemos lo que vamos a poder hacer con todo ese espacio que se libere, ¿sí? Parques, zonas de juegos, recreación. Hay urbanistas que ya están soñando con traer el campo a la ciudad. Nosotros vivimos pensando que llegue el fin de semana y poder escaparnos a la sierra, pero sin embargo ya hay arquitectos y urbanistas que están diseñando qué van a hacer los espacios que hoy ocupan los coches, ocupan los parkings, qué podemos hacer con eso, con jardines verticales, con jardines, rodear la ciudad de espacios verdes. ¿Por qué tenemos que escaparnos de la ciudad para poder buscar aire, para poder buscar verde? Si lo podemos realmente tener en nuestras ciudades cuando quitemos los coches que están ocupando el sitio. Desde ya una menor cantidad de emisiones. Este es un detalle. No tiene sentido que los coches sean eléctricos, pero que tu matriz energética esté apalancada en
por ejemplo, la quema de carbón, ¿sí? Aquí detrás, si vamos hacia vehículos eléctricos, también tenemos que buscar que la generación de esa energía sea energía limpia y sea energía renovable, ¿no? Y eso es, por supuesto, fundamental. Y en Europa y en España es algo que estamos bastante avanzados, a pesar de que todavía hay bastantes cosas por hacer. Y todos estos efectos combinados, por supuesto, que harán que el coste sea muchísimo menor, muchísimo menor de lo que es hoy poder movernos en cualquiera de las alternativas de transporte de las que hablamos. Y aquí es donde da pie a contarles quiénes somos, ¿no? Así es como nace Cabify hace 7 años atrás. Cabify nace en España, nace en Madrid, de la mano de 4 amigos, los 4 fundadores. Y bueno, la realidad es que desde el inicio nuestra misión siempre fue la de mejorar la calidad de vida de las ciudades en las que vivimos, hacerlo a través de la movilidad, hacerlo a través de la tecnología. Y por supuesto que pensamos que la movilidad tiene que ser mucho más segura, mucho más inclusiva, mucho más sostenible, mucho más eficiente, menos coches para mover a más personas, que esos coches no contaminen, ¿sí? Y que por supuesto la tecnología haga de toda esta plataforma algo mucho más sostenible, más eficiente. Nacimos con la vocación de ser una plataforma de movilidad como servicio, Mobility as a Service. ¿Qué significa este concepto de movilidad como servicio? ¿Sí? En definitiva es que nosotros como usuarios, el día de mañana, y el día de mañana no hablamos de años, hablamos de seguramente cosas que verán a lo largo de este año, porque ya algunas las estamos desarrollando e implementando y seguramente las lanzaremos en lo que queda del año, pero que tú como usuario puedas consumir, puedas contratar un abono, un pack, puedas comprar kilómetros de la forma que tú quieras comprarlos, ¿sí? Mensual, anual, una cantidad determinada, el modelo de contratación que tú decidas. Y con esa cantidad de kilómetros, tú a través de la aplicación móvil puedas elegir, definiendo el punto A en el que te encuentras, al punto B al que quieres ir, dentro de una serie de alternativas, ¿sí? Tendrás las alternativas más económicas, tendrás las alternativas más rápidas, tendrás una combinación de ambas, tendrás combinaciones entre alternativas privadas y alternativas públicas, pero en definitiva tendrás una infinidad de opciones para poder elegir cómo moverte. ¿Sí? Podrás moverte en patinete eléctrico, subirte al metro o al autobús, coger una VTC, un taxi, una bicicleta o moverte en patinete y metro y combinarlas como tú quieras. Y eso, la tecnología es algo que ya hoy te permite poder hacerlo. Porque lo que buscamos como usuarios, por supuesto, es tener libertad, poder movernos con libertad y poder elegir, ¿sí? Poder elegir la mejor opción. Si nosotros hoy la movilidad está arraigada en el vehículo particular, es porque no tenemos opciones para poder elegir. Porque el taxi por sí solo, no ha sabido ser una alternativa escalable para que la gente pueda elegir moverse de otra manera. Entonces, de alguna forma necesitamos más opciones. Y todas las opciones se retroalimentan entre sí. ¿Sí? Estamos hablando de el mercado de la movilidad, ¿sí? En los próximos años crecerá por 5. ¿Sí? El mercado de la movilidad en el que participan plataformas como Cabify, yo no sé si ustedes conocen algún sector, alguna industria, algún mercado que se vaya a multiplicar por 5 veces en los próximos 10 años. Bueno, la movilidad es uno. ¿Por qué? Porque hablamos de miles de millones de vehículos particulares en circulación que por activa o por pasiva tendrán que dejar de moverse porque las ciudades empezarán a prohibirles que se muevan, ¿sí? Como está haciendo Madrid con el plan Madrid Central, o porque a los usuarios ya les resultará terriblemente caro o poco práctico moverse en tu coche. Volvemos a repetir, si lo usamos solamente el 3% del tiempo y estamos pagando una fortuna de dinero por algo que tiene 5 plazas, usamos una. Lo usamos el 3% del tiempo y encima pagamos un montón de dinero, es que empieza a carecer de sentido, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde nace Cabify, como les decía, estamos presentes en 12 países, estamos en más de 130 ciudades, Murcia ha sido la anteúltima en la que hemos lanzado, hace un par de semanas hemos abierto también en Santander con el taxi. Actualmente contamos con más de 200.000 conductores conectados a nuestra plataforma, dependiendo del país que se trate, porque Cabify, a pesar de ser una empresa española, tiene una sociedad radicada en cada uno de los países donde opera, ¿sí? Y en cada uno de los países donde opera tributa a nivel local y genera trabajo a nivel local y se sienta con las administraciones a nivel local e incluso intenta diseñar, intenta construir regulaciones, porque en muchos países esto no está ni regulado. Y lo hablábamos antes de entrar aquí, España es uno de los países
más regulados del mundo, ¿sí? La Ley de Ordenación de Transportes Terrestres viene del 87 y se ha ido emparchando y se ha ido acomodando. Es muy buena, pero necesita ajustes para que pueda haber realmente más opciones y más libertad de elegir. Como les decía, 200.000 conductores, ¿sí? Nuestra aplicación se ha descargado más de 70 millones de veces. Y además, y esto es lo más significativo, una de las cosas que quiero contarles, generamos un impacto más que positivo para la sociedades en las que operamos. Primero porque generamos trabajo a nivel local. Por aquí hay algunos de los socios de las empresas que trabajan con nosotros que contrata conductores que son gente de aquí, ¿sí? Y cuando abrimos una ciudad, como puede ser Santander o como puede ser Valencia, los conductores que se contratan son conductores de allí. Y no es que se contrata un conductor y se queda un taxista fuera del mercado. Todo lo contrario, son puestos de nueva creación que no desplazan a nadie y que ofrecen una alternativa de movilidad. Y estas empresas, que son locales, que generan trabajo local y que también tributan fiscalmente a nivel local, al igual que Cabify, ¿sí? Generan un impacto terriblemente positivo, otra vez lo vuelvo a decir, en la fiscalidad del país. De hecho, Cabify en 2018, Cabify como empresa en 2018, por su negocio en España, y todas las empresas con las que trabaja Cabify, ¿sí? Tributamos más de 40 millones de euros. Solamente para que tengan, les podrá parecer mucho poco, para que tengan una dimensión, todo el sector del taxi en su conjunto en España, su contribución fiscal es de 60 millones de euros. O sea que Cabify y las empresas asociadas casi tributan lo mismo que todo el sector del taxi en España. Y vemos taxis con la pegatina que dice, este taxi ayuda a construir escuelas. Y los nuestros también. Me parece una ridiculez ponernos a pelear a ver quién construye más escuelas. Sí, construyamos todos escuelas, es genial. Hay que hacerlo, está bien, ¿sí? Como empresa española no había otra manera de hacer las cosas y no podíamos concebir hacer las cosas de otra manera, siendo de aquí. Pero además, estos empleos que se generan a nivel local, y esto es algo relevante, en muchos casos, más del 50% son personas de más de 45 o 50 años que estaban excluidas del mercado laboral, muchos de ellos en paro de larga duración y con unas historias de vida detrás que realmente son muy conmovedoras. ¿Sí? Gente que había perdido su empresa, que la habían expulsado de la banca, y gente que está encantada y que realmente ve este trabajo porque es cómodo, porque es seguro, porque se gana bien, porque es tranquilo, porque habla con los usuarios y porque le va a permitir poder jubilarse si sigue trabajando en los próximos años. Hablamos de que en España tenemos más de 10.000 conductores trabajando en la plataforma. 10.000 trabajos que hace 3 años no existían. Y vamos a crear otros 10.000 que hoy no existen y que van a existir, ¿sí? En los próximos 12, 18 meses, porque vamos a seguir creciendo, vamos a seguir ampliando nuestra flota de vehículos y porque creemos, por supuesto, que es algo positivo para la sociedad. Pero, además, cada vehículo de Cabify permite, o mejor dicho, impide que 15 vehículos particulares circulen por la ciudad, ¿sí? Nosotros tenemos encuestas internas que dicen que los usuarios que eligen Cabify, una buena parte de esos usuarios, que si no existiera Cabify, la única alternativa que considerarían sería moverse con su propio coche. Existe Cabify, hay 15 coches particulares que dejan de circular por las ciudades. Un coche de Cabify, 15 coches particulares menos. Entonces, cuando vemos regulaciones que dicen que las VTCs son malas para el tráfico y malas para el medio ambiente, es que no me lo creo. No es verdad. Somos buenas para el medio ambiente, ¿sí? Porque además son coches nuevos. La media de coche de antigüedad es de 1 año y medio y ya ni hablemos que si lo comparamos con la media del parque automotor de España, que es superior a 10 años, y sobre todo la clave, que además los coches que estamos incorporando a la plataforma son coches híbridos, son coches eco, y tenemos un plan en el cual nos hemos embarcado ahora, que ahora se los voy a contar, para poder realmente transformar toda nuestra flota. Pero además somos la principal plataforma, la primera en Europa y Latinoamérica, y ya voy terminando, en la que nos hemos propuesto realmente compensar toda la huella de carbono que hemos generado a lo largo de 2018. ¿Sí? De hecho, esto es parte de un proyecto dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el que estamos muy comprometidos. De hecho, hemos recibido una financiación de más de $70 millones del BID,
y para poder hacer eso, créanme que esto es extremadamente complejo y necesitamos hacer las cosas realmente muy bien desde el punto de vista de desarrollo y de sostenibilidad para que el BID te financie como compañía tecnológica, pero lo ha hecho, ¿sí? Y de hecho tenemos una zona, cuidamos una zona en el Amazonas de más de 1.800 hectáreas, porque hemos compensado todos y cada uno de los kilómetros que hemos hecho con los millones de viajes que hemos hecho en nuestros vehículos durante el 2018. Y lo vamos a seguir haciendo. En 2019 va a ser lo mismo. Piensen que crecemos a tasas de 3 o 4 veces, o sea, crecemos por 3 o por 4 cada año, con lo cual esto cada vez va a generar un impacto mayor. Pero no queremos quedarnos con el compensar la huella de carbono que generamos. Nos hemos embarcado ahora, como les decía, en un proyecto en el que queremos transformar toda la flota de vehículos que tenemos aquí en España y que esos vehículos pasen a ser vehículos 100% eléctricos. Es un compromiso que ha asumido nuestro CEO y fundador, Juan de Antonio. Créanme que es algo extremadamente difícil. Si alguno de ustedes tiene un vehículo 100% eléctrico, es que no hay cargadores, no hay vehículos, no hay infraestructura, hay pocas ayudas, es complicado. Y pensemos en miles y miles de vehículos. Pero esto es algo que realmente en lo que creemos y en lo que pensamos que el impacto en los próximos 4 años, que es el compromiso que hemos asumido, va a ser más que positivo. Recordamos, coches que se ocupan el 70% del tiempo, mueven a muchas más personas con menos vehículos, y si encima serán vehículos eléctricos, pues muchísimo mejor. Y esto aplica a las VTCs y al taxi. Y por último, y un poco para contarles cómo hacemos las cosas, siendo una compañía tecnológica, por supuesto que nos movemos muy rápido. Somos una compañía con una media de edad de 27 años, 1.600 empleados en todo el mundo. Aquí en España, que es donde está nuestra sede central en Madrid, somos 500 empleados. Empleados, cuando me refiero a empleados, nosotros, ¿no? La gente que está en puestos directivos, en desarrollo de tecnología, atención al usuario y demás. No hablo de los conductores, que no son empleados nuestros y que, les recuerdo, teníamos más de 200.000, más de 10.000 aquí en España. Y bueno, nos esforzamos realmente mucho por ser ágiles, por tomar decisiones. Imaginémonos que en un mercado que se multiplica por 5 cada año, como no te muevas rápido, te vas a quedar fuera del mercado. Es un mercado extremadamente competitivo, competimos contra monstruos tecnológicos que vienen de Estados Unidos, de China, con muchísimo más financiación de la que hemos podido recibir nosotros, y lo tenemos mucho más complicado para poder hacerlo. Y sin embargo, ahí estamos aguantando el tirón, creciendo, acercando a nuestros usuarios. Pensamos que la única manera de poder ser una compañía tecnológica atractiva para los usuarios es entender al usuario, es analizar qué es lo que siente, la experiencia de viajar, la experiencia de contratar un vehículo, cuáles son esas fases. No es lo mismo hacerlo con 3 clics que con 1. La experiencia dentro de la aplicación móvil es clave. De hecho, hay un proyecto que suelo contar bastante, que nosotros como empleados de Cabify nos ponemos a conducir. Cada 3 meses salimos con un coche y conducimos y llevamos usuarios, porque nos interesa mucho escucharles, pero sobre todo porque nos interesa trabajar como conductores. No podemos tomar decisiones que impacten en la vida de 200.000 personas que trabajan de esto sin vivirlo. Y créanme que es complejo, Se trabaja con un ritmo de locos, los taxistas que te pitan por todos lados, la policía que te persigue. Es complejo, ¿no? El poder. Y sin embargo, y mientras tanto, intentar dar un buen servicio, ¿no? Es algo que hay que vivirlo. Y nosotros lo vivimos, porque es la mejor manera de entender la experiencia del usuario y de poder hacer cosas que tengan un impacto positivo en ellas. Y bueno, voy apurando, así ya termino. Por supuesto, que estas experiencias puedan ir mejorando, puedan ir creciendo, puedan ser lo más disruptivas posibles. Y por supuesto, en un mercado que se multiplica por 3 o por 5, las decisiones que tomamos tenemos que ejecutarlas muy rápido, tenemos que ser muy ágiles, tanto a nivel tecnología como a nivel negocio. Y bueno, por supuesto que en ese sentido la capacidad de ejecución es la clave de todo lo que hacemos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, en resumen, somos una compañía que vamos a seguir luchando por una mejor movilidad en las ciudades, por mejorar la calidad de vida de las ciudades a través de la tecnología y la movilidad. Siempre lo vamos a intentar hacer de la mano de la administración. Eso, no abandonaremos el esfuerzo de seguir haciéndolo. De hecho, toda esta regulación que estamos viviendo, hemos intentado muchísimas veces sentarnos con los gobiernos a todos los niveles y contarles lo que hemos hecho en otros países. En Portugal, sin ir más lejos,
hemos estado 1 año y medio, sector del taxi, VTCs, plataformas, todas las alternativas de movilidad, sentados en una mesa de diálogo con el gobierno para construir una regulación, No sé si ustedes conocen cómo está la situación aquí, estamos con un riesgo de que quizás tengamos una regulación por ayuntamiento. En Madrid un vehículo nuestro por día atraviesa 40, 50 ayuntamientos. ¿Ustedes se imaginan que el conductor se tenga que bajar y quitarle una pegatina cada vez que atraviesa un ayuntamiento? Es que esa es la situación en la que estamos viviendo hoy. Tenemos que abandonar esta locura, sentarnos, dialogar. El que no se quiera sentar en la mesa a construir no tiene nada que hacer en la mesa, porque la movilidad necesita de esfuerzo, necesita de apertura, necesita de innovación, necesita de todos los actores de la movilidad en la mesa, el sector del taxi incluido, pero hay que avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, seguiremos intentando crear esas experiencias disruptivas, experiencias que realmente sean cada vez mejor tanto para los conductores como para los usuarios, y por supuesto seguiremos creyendo en que la movilidad del futuro va a ser mucho mejor que la actual, mucho más segura, más inclusiva, que no va a dejar a nadie atrás y que por supuesto será algo mucho más positivo para los ciudadanos. Así que nada, muchas gracias a todos. Abierto a todas las preguntas que quieran, por supuesto. Buenos días, señor Silveira, bienvenido a la región de Murcia. Voy a trasladarle algunas preguntas. Es verdad que en su intervención ha sido muy completa y algunas de las que a mí se me han ocurrido también para hacerle, pues usted mismo las ha respondido, pero bueno, creo que podremos precisar alguna cosa más. Uno de nuestros invitados le pregunta en concreto cómo se está desarrollando la implantación de Cabify en la región de Murcia. ¿Cómo han sido estos primeros meses? ¿Qué balance hace? El balance es positivo. Por supuesto que hemos abierto hace poco. Bueno, es positivo, realmente es positivo. Por supuesto que la ciudad nos ha recibido bien. Hemos tenido algún que otro problema menor, pero de desconocimiento de algún policía que pide documentación y que no es algo, digamos, documentación que se tiene, se presenta, se explica. Parece que esto es algo tan nuevo que no lo es, en realidad, porque las VTC tienen más de 40, 50 años trabajando y aquí no ha cambiado nada. Lo que pasa es que cuando a la VTC le agregas tecnología, parece que las VTC ahora han pasado a ser el demonio y bueno, creo que hay que hablar y en todas las ciudades ha pasado algo parecido. Creo que aquí ha sido un desembarque positivo. Hemos intentado hablar con el sector del taxi, lo seguiremos intentando. Entendemos que también en elecciones el hablar de movilidad es algo complejo. De hecho, si se ponen a ver en las elecciones, en los debates, prácticamente el tema ni se ha tocado, ¿no? Parece que es algo que mejor ni abrir la caja porque no vaya a ser que... Pero es una discusión necesaria. Los datos que mostramos hace un rato, se nos va la vida en esto, ¿sí? En ciudades como Madrid, no tengo las cifras de Murcia, pero seguramente aquí sea muchísimo menor por suerte, pero en ciudades como Madrid hay 2.000 personas que mueren al año afectadas por enfermedades respiratorias, por la contaminación y por el aire que respiramos. Entonces, no podemos seguir esperando y seguir restringiendo. O sea, hay opciones. La única diferencia es que hay que sentarse y hablarlo, ¿no? Y aquí seguramente entendemos que en los próximos meses tenemos oportunidad de dialogar. Tenemos muchas alternativas para poder traer a la ciudad. Seguramente traeremos, además de las VTC con las que ya estamos, seguramente ofreceremos también el taxi en algún momento y ofreceremos patinetes, bicicletas, motos eléctricas, toda la gama de opciones y por qué no también el día de mañana que tú a través de nuestra aplicación puedas pagar el ticket del autobús y que los usuarios de autobús puedan usar un patinete. La movilidad es de todos y no es de nadie. Nadie puede decir esto es mío y no quiero que nadie me lo quiten, porque con esas actitudes es como estamos y como seguiremos y el futuro necesita otra cosa. Están trabajando ahora mismo en Murcia y Cartagena, pero creo que antes ha comentado a mis compañeros de otros medios de comunicación que están pensando también en operar en La Manga, ¿no? Eso me han dicho, no sé si es así. Sí, es una opción, no creo que lleguemos antes del verano, pero si no llegamos este verano, seguro que el verano que viene lo haremos. De hecho, la cantidad de gente que veranea en la costa aquí, no solo gente de Murcia, sino también gente de Madrid, gente de otros sitios, es que la cantidad de veces que abre nuestra aplicación para comprobar a ver si estamos operativos, no se imaginan. Miles y miles y miles de veces. Y tú no estás.
¿no? Entonces, estos servicios se demandan cada vez más, por suerte, y bueno, en algún momento llegaremos. No creo que lleguemos en lo que nos queda, porque queda muy poco, pero verano que viene seguro que estaremos en la costa. La impresión de muchos usuarios de Cabify es que los precios en la región de Murcia no son tan competitivos como en un principio se esperaban, ¿eh? ¿Hay margen, hay recorrido para que el precio de Cabify baje en Murcia y en Cartagena? Sí, hay margen. De todas maneras es una percepción. Hay viajes que salen más baratos, hay viajes que salen más caros. Yo creo que en el caso de Cabify, no solamente el precio, que en muchos casos es competitivo y en muchos casos también es más económico en el caso del taxi o no, sino que tú estás eligiendo a Cabify por otras cosas además, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar aquí. Fíjense una de las tantas cosas que el mercado tradicional de movilidad no ha sabido resolver, el taxi concretamente. Tú cuando pides un taxi, la mitad del contrato la formalizas antes de subirte y la otra mitad del contrato la terminas de formalizar cuando te has bajado. Y las cosas más importantes del contrato, por ejemplo, ¿cuánto te va a costar? ¿No? Y lo que hemos hecho cuando nació Cabify, nos pusimos a analizar cuáles eran las cosas que había que resolver de la movilidad y esa era una clave. La incertidumbre, la angustia que te genera el no saber por dónde vas, cuánto te va a costar, quién es, cuánto va a tardar. Hay variables que son clave, nos movemos desde hace millones de años, es algo tan básico en el ser humano como comer, como descansar, y las principales angustias, incertidumbres y ansiedades que te genera moverte en las distintas alternativas de transporte no estaban resueltas. Todavía están lejos de resolverse. Cuando tú contratas un vehículo de Cabify, todas las condiciones del contrato las conoces de antemano antes de aceptarlo. ¿Cuánto va a tardar el coche en pasar a buscarte? ¿Quién es el conductor? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuánto vas a tardar en llegar a tu destino? Y sobre todo, ¿cuánto te va a costar? Ni más ni menos, eso es lo que vas a pagar. ¿Te gustan las condiciones? Le das a sí. ¿No te gustan? Le das a no y te vas en autobús, te vas en tu coche, te vas en un taxi, en infinidad de alternativas. Sin ir más lejos, hablábamos antes de cuánto crece este mercado de la movilidad. ¿Cómo se puede explicar que en ciudades como Madrid o Barcelona, que están mucho más maduras y avanzadas en este sentido, Cabify ya lleva varios años operando, a eso me refiero, hemos crecido? Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, Cabify ha multiplicado más de 10 veces su tamaño y la facturación del sector del taxi ha crecido. ¿Alguien me lo puede explicar? Eso funciona porque las nuevas alternativas de movilidad, estamos abriendo el mercado de la movilidad, estamos generando nueva demanda y la gente que antes tenía como única opción su vehículo particular, lo que ha hecho ha sido dejar su vehículo en su casa, moverse con Cabify, moverse en metro, moverse en taxi. O sea, al taxi le está llegando nueva demanda que antes no tenía. Por eso está creciendo su facturación. O sea, cuantas más alternativas de movilidad hay, más mercado hay para todos los players que ya existen. Es un error conceptual que cree el sector del taxi, que es a la inversa, ¿no? Si pongo más coches, tengo menos trabajo. La movilidad es todo lo contrario y es algo positivo y es algo que en algún momento seguramente podremos seguir avanzando en este diálogo y entre todos construir esa movilidad que necesitamos del futuro. Hay una parte del sector del taxi que lo que ha hecho es reaccionar y mejorar sus servicios. En cierta manera, algunas de las prestaciones de Cabify o Uber, pues ahora algunos taxis la ofrecen también, ¿no? Ha dicho que ha mejorado el negocio para todos. De hecho, en algunos sitios están colaborando. En Santander, que creo que la última ciudad donde han llegado, la app de Cabify está siendo utilizada, si no me equivoco, también por el servicio de taxi, ¿no? Sí. ¿Eso se podría hacer también, por ejemplo, en Murcia? ¿Han hablado? Es un buen punto, porque incluso creo que no sé si lo mencioné. Y si lo mencioné, lo voy a volver a mencionar. Ah, qué moderno, qué bueno. Gracias. Cabify, 12 países, tenemos millones de usuarios y hacemos más trayectos en taxi que en vehículo con conductor. Vuelvo a repetir. Hacemos más trayectos en taxi en todo el mundo que en vehículo con conductor. Nosotros nacimos y ya desde hace 3 años trabajamos de la mano del taxi en prácticamente todos los mercados donde operamos. En Sudamérica hay mercados donde el 30% de la demanda de un taxi viene de nuestra plataforma.
Por supuesto que en España hemos tardado un poco más porque el ambiente no era el adecuado para poder hacer esto, pero nos hemos animado, hemos abierto nuestra plataforma para el taxi en Santander. Lo hemos hecho con pocos taxis, está funcionando, funciona bien, y es algo que seguramente lo haremos en todas las ciudades de España donde operamos. Hoy estamos en 9 ciudades y vendremos aquí a Murcia también. Lo hemos intentado, de hecho, hemos intentado hablar con el sector del taxi aquí, pero no hemos tenido respuesta. Seguiremos intentando, creemos que es bueno, creemos que es una opción más, ¿sí? El usuario, pensemos que tenemos millones de usuarios. En España tenemos más de 3 millones de usuarios que utilizan nuestra aplicación móvil y que hoy pueden moverse en un coche, mañana en un patinete y pasado en un taxi. Entonces al taxi le va a caer nueva demanda a la cual hoy no puede acceder. Gente joven, gente que utiliza aplicaciones móviles para moverse. Es algo positivo. Esto de la guerra y de unos contra otros y todo eso es una discusión de hace 60 años que habría que dejar en un cajón y terminarla. Me parece que no es positivo para nadie, no aporta valor a nadie, y al que menos valor le aporta es el sector del taxi. Hay demanda del taxi que ha decidido dejar de coger un taxi a raíz de las cosas que se han vivido en las últimas huelgas. La gran mayoría del sector del taxi no quiere saber nada de todo esto. De toda esta agresividad, huelgas, politización no quiere saber nada. Lo que pasa es que hay un pequeño sector que afortunadamente es minoritario, pero que hace mucho ruido, que ha encontrado en el mundo del taxi, el mundo político ha encontrado en el mundo del taxi una voz de amplificación para decir, las compañías tecnológicas que vienen a robar, la compañía tecnológica Cabify es española, no viene de ningún lado ni hace nada malo, todo lo contrario. Pero creo que es una conversación que ha llevado tiempo, nos va a seguir llevando mucho tiempo y nos obliga a todos a sentarnos en la mesa, con la administración, por supuesto, en la mesa, porque es el que debería poder convocar esa mesa y decir, ¿cómo aportamos entre todos una movilidad mejor? La realidad es que todas las empresas buscan seguridad jurídica, que haya una unidad de mercado, unas reglas claras para poder operar, pero lo cierto es que aquí, como antes ha comentado, vamos a un mercado muy fragmentado normativamente y nos vamos a encontrar con una normativa diferente en cada ciudad. Ya hemos visto lo que ha pasado en Barcelona y lo que está pasando en Madrid y está pasando en otros sitios. ¿En qué situación, qué panorama prevé en 1 o 2 años? Porque eso debe ser clave también para su área de negocio, ¿no? Para su empresa, ¿no? Sí. Es uno de los principales problemas que se ven en el corto plazo, esa fragmentación, esa pérdida de garantías y de unidad de mercado. No tiene ningún sentido. Esperemos que podamos volver a hablar. En este momento igualmente se están avanzando en regulaciones a nivel autonómico en algunas autonomías. La Junta está avanzando, la Generalitat de Cataluña también está avanzando. O sea, hay distintos proyectos porque se necesita, a pesar de que es un sector hiperregulado, por más que se diga lo contrario, no se imaginan la cantidad de restricciones que tienen las VTCs para poder operar, no se imaginan. Y lo que se ha buscado aquí ha sido, por presión del sector del taxi, traer todas las limitaciones que tiene el sector del taxi a las VTC para estrujarlo y asfixiarlo y complicarlo. Y es todo lo contrario lo que hay que hacer. Si tú en un sector como es la VTC has demostrado de que hay cosas que funcionan y funcionan mejor, sácalas de allí y llévalas al mundo del taxi. Fijémonos, ahora hay una regulación en Madrid y les ha costado muchísimo hacerlo, muchísimo, porque el sector del taxi no quería. Una de las cosas básicas que tiene es que se puede fijar un precio cerrado. Es que el usuario cada vez menos va a contratar algo que no sabe cuánto le va a costar. ¿A quién de ustedes se le ocurriría decir, sí, yo quiero ir al teatro? Bueno, pero cuando termine la función te digo cuánto cuesta. Por favor. ¿Y por qué no quería el sector del taxi? Porque nunca ha querido ni ha querido innovar, porque consideran que cuanto más cerrado su mercado, mejor para ellos, más valor va a tener su licencia. Hay que abandonar eso urgente, por favor. Hay que sentarse, hay que dialogar, hay que ver qué necesita el usuario. No se ha puesto, en ninguna regulación se ha puesto el usuario a preguntarle a ver qué opinaba. En ninguna. En Madrid, ahora, por ejemplo, se le quiere prohibir al usuario que pueda subir un vehículo VTC casi en el 60% de las calles. ¿Y qué hago? ¿Me tiro de un avión para subirme a un coche?
No entiendo. O sea, a no sé cuántos metros de distancia de... Si yo llego en avión o llego en tren a una ciudad, ¿por qué no tengo derecho a elegir subirme al autobús que me lleva a la ciudad, coger un taxi o coger un VTC? ¿Por qué no? O alquilar un coche. ¿Por qué no puedo tener la libertad de elegirlo? Hay que madurar esta conversación, hay que ser realmente valiente y a todos los niveles y realmente buscar soluciones, porque estamos yendo a una deriva que no lleva a ningún lado y sobre todo que será una pérdida de tiempo. En algún momento esto se judicializará y en los juzgados no tiene ningún sentido que se resuelvan las cosas, porque habremos perdido años y habrá que volver a construir todo de vuelta. Me parece que es una oportunidad ahora de retomar la senda de la cordura, de la lógica y de pensar en una movilidad mucho mejor. Ya para terminar, toda esta batalla entre las VTCs y el sector del taxi, si miramos en un plazo de 10 años, que supongo que Cabify está pensando ya cómo va a ser la movilidad urbana dentro de 10 años, ¿es posible que lleguen los vehículos autónomos y esta batalla al final no tenga sentido porque no va a haber conductores? Seguirá habiendo negocio, pero no esa batalla. Esa es una buena pregunta. Creo que como sociedad, amo España, la verdad que hace 11 años que vivo aquí, mis hijos son españoles, creo que somos una sociedad madura como para ya poder encarar urgente esa discusión, porque se viene, 10 años pasan rapidísimo y el vehículo autónomo va a venir, no es una realidad todavía, pero va a venir. Los usuarios elegirán en muchos casos un coche con conductor, tendrán la opción de hacerlo, y en algunos casos elegirán un coche autónomo. ¿En qué tendríamos que estar pensando? En regulación, pero regulación de futuro, no regulación de pasado, y sobre todo en las decenas de miles de personas que hoy viven de eso, tanto personas que conducen un taxi como personas que conducen vehículos con conductor. Hablamos que en España hay más de 20.000 conductores en el mundo de la VTC y habrá otros 10.000 en los próximos 12 meses. ¿A qué se van a dedicar? ¿No? En los próximos 10 años. Yo creo que la formación tiene que ser algo continuo, tienes que tener 60 años y seguir formándote. No hay que verlo con miedo, no hay que verlo con incertidumbre, sino todo lo contrario. Recordemos las cifras, ¿sí? Hoy mueren muchísimas personas relacionadas con accidentes de tráfico por la cantidad de coches, por eso hay que reducir de forma urgente la cantidad de coches en circulación, pero no es reducirlo y obligar a que todo el mundo se mueva en transporte público. No pensemos, a pesar de que hay ayuntamientos que piensan en eso, no es la manera de resolver la movilidad. Si la movilidad pasara pura y exclusivamente por el transporte público, ya estaría todo resuelto. El transporte público no es ni será nunca discrecional. ¿Sí? Es el mejor transporte que hay y en España creo que es, entre muchas cosas admirables, esa es una más, la infraestructura de transporte público que tenemos en las ciudades. Pero no es escalable, no puedo decir, bueno, pues en los próximos 2 años dupliquemos la red de metro o tripliquemos la cantidad de autobuses, no funciona así. Y así todo habrá gente que no le interesa consumir esa opción, ¿no? Que le interesa irse en patinete. Entonces, tenemos que de alguna forma buscar ese hueco y cómo vamos identificando, como dijimos antes, sabemos cómo tiene que ser la movilidad del futuro. A ver cómo hacemos para que todos los actores de la movilidad y la sociedad hoy vamos con ese horizonte puesto en nuestro foco, no dejamos a nadie atrás. Lo que estamos haciendo nosotros con el sector del taxi es eso, es precisamente abrir nuestra tecnología, ofrecerle nuestra tecnología para que ellos realmente puedan acceder a un nuevo sector de la demanda que hoy no pueden acceder. Pero les necesitamos también. La cantidad de VTCs y la cantidad de taxis que hay en España está en proporción con otros países muy, muy lejos en relación con la cantidad de habitantes. Muy, muy lejos. Entonces, en lugar de comparar si el 1,30, si cuántos taxis y VTC hay y demás, como decía la Autoridad Catalana de Competencia en un informe que publicó el año pasado, hay que sumar la cantidad de tarjetas de VTC en España, que serán unas 20.000, la cantidad de licencias de taxi, que serán unas 69.000, y todas ellas en proporción con la cantidad de 1.000 habitantes, ¿cómo estamos? Pues estamos en la cuarta parte de cómo está en Reino Unido, o la quinta parte de cómo está en Francia. Y eso es una escasez brutal de alternativa de movilidad. Si queremos combatir el uso del vehículo privado, si estás en la cuarta parte de tu oferta,
de la que deberías tener o de la que tienen países que nosotros miramos, algo hay que hacer. Entonces, creo que juntos podemos llegar a tener una movilidad mucho mejor y hay que empezar a pensar en regulación, en cómo diseñar las ciudades para muchos menos vehículos y para devolver la ciudad al ciudadano, cómo combinar todas las opciones en circulación. Madrid es un ejemplo que está haciendo muchas cosas interesantes y no es fácil, ¿sí? Si resulta que el peatón tiene que convivir con el coche, con el patinete, con la bicicleta, con la moto, o sea, es complejo. Bueno, ¿cómo congeniamos todo eso sin frenar? ¿No? Porque si hay un mercado que demanda todo eso es porque hay usuarios que lo demandan y que necesitan moverse. Entonces, ¿cómo lo fomentamos de forma ordenada, de forma inclusiva, de forma sostenible, con un mercado más amplio para que sea atractivo? Hoy no hay una sola empresa de patinete que gane dinero, ni lo ganará jamás. Porque lo que han hecho en la regulación te han permitido que pongas en Madrid 2 patinetes aquí, 5 en un barrio a 6 kilómetros, 8 en un... y hay 12 empresas. ¿Alguien se imagina que tú como usuario vas a tener 12 aplicaciones y vas a abrir alguna de las 12 cuando llegues a una esquina y veas 2 patinetes? Eso no es sostenible. O sea, tiene muy buen sentido la regulación, pero no han tenido en cuenta... entonces, esto se logra hablando, entendiendo hacia dónde queremos ir, cómo invitamos a todos para ir, todos en una mesa, escuchando, aportando, cediendo y bueno, esperemos que nosotros estamos súper convencidos, somos hiper optimistas que la movilidad va a ser mucho mejor de lo que es hoy. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias, señor Silveira, por visitarnos. A ustedes, un placer. Gracias. Gracias.